Buenas tardes, soy Adriana Quiñones y en nombre de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral les doy la bienvenida a esta mesa que tiene por título Dramaturgia femenina en la España postfranquista. Quienes estamos aquí presentes conformamos un grupo de investigación que hace varios años se ocupa de analizar y dar a conocer la dramaturgia española contemporánea. La idea nace a partir de que observamos que en los programas de literatura no se trabaja, no se le da un espacio suficiente al teatro y mucho menos al teatro femenino. Entonces, en la Cátedra Literatura Española 2, decidimos incorporar una obra que se llama Hermanas de Sangre y es de Cristina Fernández Cuba en nuestro programa. Realmente una obra muy interesante donde se aborda la problemática femenina con la historia del telón de fondo. Y entonces comenzamos a buscar otras obras con temáticas similares y nos encontramos con que en realidad hay una gran producción de teatro femenino en la España de hoy. Nos encontramos con nombres como Iciar Pascual, Lourdes Ortiz, Pilar Pombo, Carmen Resino, eh, Concha Romero, Diana de Paco, María Manuela Reina. Realmente una gran cantidad de producción femenina y con un gran valor. En relación a esto, Guillermo Heras, una consulta que le hicimos al principio, nos habla de un boom en la dramaturgia española contemporánea. Un boom que comienza a gestarse en los 80, tiene una gran presencia en los 90 y termina de eclosionar con gran fuerza en los años 2000 hasta la actualidad. Entonces, enmarcamos estas mujeres en la España postfranquista. Sabemos que España transitó un largo periodo de dictadura y que a partir de la democracia, además de un gran cambio cultural y social, también se produjo un cambio cultural. El teatro no fue ajeno a ello y tampoco el teatro dirigido, escrito y protagonizado también por mujeres. Es cierto que a las mujeres les costó un poco más, que siempre se ha dado prioridad, sobre todo en esa época, a la dramaturgia masculina. A ellas les costó muchísimo el montaje de sus obras, pero encontraron ciertos modos también para darse a conocer a través de, por ejemplo, asociaciones como las Marías Guerreras. Crearon su propia editorial también para poder difundir sus textos. Y en este sentido, incluso, no solo tuvieron cierta oposición por aquellos que preferían la dramaturgia masculina, sino también por las mismas mujeres. Por ejemplo, en La llamada de Lauren de Paloma Pedrero, ninguna actriz se atrevió a representar el papel femenino que allí se presenta, y es la misma Paloma Pedrero que se sube al escenario y asume este personaje. Eh, entonces, decimos que en este contexto emerge un riquísimo teatro femenino contemporáneo en España. ¿Y qué observamos? Que estas mujeres, sobre todo, se ocupan de recuperar la memoria histórica y en particular la memoria de las mujeres. ¿Y cómo lo hacen? Sobre todo mediante el uso de mitos y personajes históricos, también de algunos hechos históricos,
pero no solo para recuperar un pasado, sino también para echar luz sobre las dificultades y las problemáticas de un presente. Entonces, a través de la ruptura de modelos arquetípicos como la esposa, la madre, la prostituta, la joven, la mujer que se quiere superar, la mujer activista, la mujer política, la mujer reina, a través de esta ruptura se ubica, que va en consonancia también con lo que estaba pasando en España en ese entonces, como la ley de divorcio, la ley de aborto y otras cuestiones en relación a lo social y a la mujer, ubican estos arquetipos sobre todo en espacios cerrados, en espacios eh, muy relacionados también al hogar, y desde allí enuncian su verdad, enuncian sus cuestionamientos desde esa cotidianeidad. Y en relación a eso, también Virtudes Serrano, que es una gran estudiosa de esta dramaturgia, dice que surge en ese interior un teatro de urgencia donde van a aparecer denuncias, sobre todo, que tienen que ver con las violencias desde la xenofobia, desde el terrorismo y desde la misma violencia doméstica. Cuando comenzamos a analizar nos damos cuenta que nos falta un eslabón, entonces a partir de esta necesidad completamos con la dramaturgia de Ana Diosdado ese periodo que es la última parte de la dictadura franquista y el comienzo de la democracia. Ana Diosdado es más conocida, seguramente ustedes recuerdan, por su trabajo en televisión, por sus guiones cinematográficos también. Y su teatro ha sido bastante subestimado, incluso calificado como algo superficial. Y en realidad nuestro análisis llevó a que es muy interesante el trabajo simbólico que realiza Ana Diosdado a partir de la deconstrucción de esos arquetipos que hace un ratito mencionaba, y cómo esta simbología también le ha permitido incluso escapar también un poco de la censura, ¿no? Ya, por dar un ejemplo, ella trabaja mucho con personajes jóvenes. De hecho, hay una obra muy interesante y es una de las que más se conoce, que es Los 80 son nuestros. Y en sus dramas aparecen representados los jóvenes, siempre en oposición a una generación anterior, a través de una madre, de una tía, de una abuela. Y en realidad esos símbolos nos llevan a analizar esta situación como una España nueva y una España vieja, ¿no? Y también tiene un fuerte protagonismo en el caso de Ana Diosdado el activismo en las mujeres, el activismo político, el exilio que ella misma también sufrió, estuvo en Argentina viviendo también varios años, y es un activismo que hace que estos personajes jueguen con el ser y parecer. Por ejemplo, aparece una divina, una bruja, que en realidad ha sido en sus tiempos una activista roja y para poder sobrevivir eh, toma esa personalidad, un sacerdote también, que para zafar de esa persecución y de esa cárcel también se hace pasar por un cura. Entonces, nosotros, para ordenar un poco la investigación, la dividimos en 4 ejes. Uno de los ejes tiene que ver con esta ruptura de arquetipos a la que hice referencia, y ahora mis compañeros van a contar un poquito cómo han trabajado los otros ejes. Para eso, los voy a presentar. Voy a comenzar con María Marta Peliza. María Marta es profesora en letras,
es profesora adjunta de Literatura Española 1, jefa de trabajos prácticos en Literatura Española 2. Trabaja también en el Instituto 807, en la Cátedra de Literatura Española. Está terminando su maestría en letras. Y algo también que me interesaría comentar en esta mesa, si bien todos pertenecemos a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, somos representantes de distintas sedes. María Marta trabaja en la sede Comodoro. Así que bueno, te escuchamos, María Marta. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la presentación. Como señalaba Adriana, nos hemos repartido los ejes en el que cada uno de nosotros trabaja en el proyecto y yo desde el inicio tuve a mi cargo el eje de la memoria. Sabemos que en España recordar, ¿no? Echar una mirada al pasado es algo muy, muy difícil, aún para el grupo de los vencedores, ¿no? Cuanto más para el grupo de los vencidos. Desde el inicio de mi trabajo en el proyecto, yo he abordado tres obras. La primera ya fue mencionada por Adriana, Hermanas de Sangre, que es una obra escrita por Cristina Fernández Cubas, que es la única obra teatral que escribió esta reconocida cuentista española. Luego trabajé en Igualdad de Condiciones de Pilar Pombo, escrita aproximadamente en el año 1995-1996, aunque eh, publicada de forma póstuma en el 99. Es una dramaturga que murió muy, muy prematuramente, perdón. Y en este momento me encuentro empezando un trabajo con Los Niños Perdidos de Laila Ripoll de el año 2005. Cuando preparaba todo este trabajo para poder contarles un poco cuál había sido el desempeño de este eje en el proyecto, encontré algunas coincidencias y y algunas diferencias bien marcadas, ¿no? Y me llamó la atención haciendo este recorrido que en todas estas obras, cuando se realizan estos ejercicios de memoria, ¿no? Y aquí retomo un poco el marco teórico de Elizabeth Helling que utilizo en mis trabajos, siempre se dan en lugares apartados, en lugares segregados, con silencios, con gente que no ve, ¿no? Y es algo que, bueno, que es recurrente en estos trabajos que ahora voy a empezar a mencionar muy acotadamente. En el caso de Hermanas de Sangre, es una obra que se ambienta en el reservado de un restaurante, un grupo de amigas, 7 amigas puntualmente, eh, que han convivido en su infancia en un internado, son convocadas por una de ellas, Marga, que es la líder de ese grupo, a reunirse después de muchísimos años sin verse y desde ese rol de liderazgo, ella impone un ejercicio de memoria que lleva a sus compañeras a recordar, pero a recordar de un modo totalmente eh, tutelado, manipulado por ella como emprendedora de memoria, ¿no? Y aquí retomo otro concepto que maneja Elizabeth Helling. Eh, Sus compañeras son llevadas en este ejercicio impuesto que busca responsabilizarlas de la muerte de una de esas niñas que por haber sido golpeada por sus pares cae en la fosa de un lugar del jardín de la escuela donde había perros muy feroces que la lastiman y cuyas heridas terminan provocándole la muerte. Y a medida que vamos avanzando en la obra, vemos que este emprendimiento de memoria que realiza Marga
empieza con un éxito rotundo, porque sus compañeras se hacen cargo de esa muerte. Ella en ese momento era una presentadora televisiva muy reconocida, que tenía a su cargo un programa que se denominaba La Verdad al Desnudo, y estaba grabando de un modo secreto toda aquella inculpación que que sus pares estaban haciendo, eh, pero este ejercicio de memoria que ella propone retrocede tanto en la tarea que empiezan a notar que era cierto que ellas habían sido quizás las responsables de esa situación, pero que quien había instigado toda esa circunstancia había sido justamente Marga, ¿no? Que no aparecía en un video casero que Marga presenta como prueba, ¿no? Y que se constituye en el desencadenante de todo ese ejercicio de memoria. Pollack utiliza también un concepto que retomo en los trabajos, que es el de encuadramiento de memoria. Entonces, bueno, es tomar puntos de referencia en ese ejercicio de memoria y también de olvido, ¿no? Que van jugando muy a la par, y a partir de esos hitos que se marcan en el trabajo de memoria de Marga y de sus compañeras, va gestándose eh, esta situación que lleva a que el lugar de el victimario y la víctima cambien de lugar. Eh, Podemos pensar que en esta obra de 1998 hay una implícita referencia a toda la cuestión de la dictadura, ¿no? En esto de imponer un determinado relato que buscara responsabilizar a quienes buscaban un mejor futuro para la población española. Pero en ningún momento se lo menciona abiertamente. En todo caso, las vinculaciones son hechas de un modo implícito. Buena parte de la crítica incluso ha mencionado esta vinculación también. Cuando hago el pasaje al segundo de los trabajos que yo presenté, o en los que vengo desarrollando en el proyecto, y paso a En Igualdad de Condiciones, a la obra de Pilar Pombo, allí el tema de la Guerra Civil Española es el ambiente en el que la historia se lleva a cabo. Y nuevamente es el eje, la memoria, dado que la obra transcurre en un reencuentro que se da entre dos amigas en diciembre del año 77, ya en democracia, eh, cuando se encuentran también después de muchísimos años y tras haber compartido momentos muy duros en la guerra civil. Estas protagonistas, Matilde y Hortensia. eh, Matilde es una republicana que ha sido marcada desde la cuna con los ideales de ese grupo político, y Hortensia no, pero que no milita, no es parte de ningún partido político, pero sí tiene un fuerte posicionamiento respecto de los derechos humanos, de una mejor situación de vida para todos, y se van encontrando, primero de manera fortuita, durante un bombardeo en las calles de Madrid en el año 36, entablan una amistad. Hortensia le enseña a Matilde a leer, luego dejan de verse por un tiempo, vuelven a encontrarse en otras ciudades de España, siempre en el fragor de la lucha, y finalmente cuando la guerra termina, ambas vuelven a coincidir, esta vez en una cárcel, y allí eh, Matilde se entera de que Hortensia es lesbiana. Y es algo que no puede soportar, que le produce repulsión
y se olvida de todas las circunstancias que llevaron a eh, fortalecer esa relación de amistad que las ha unido. Es muy interesante ver cómo en este reencuentro que se produce en un barrio alejado de Madrid, en un bar, en las afueras, también, ¿no? Esto que decía al inicio, en un lugar oscuro, muy cerrado, eh, los trabajos de memoria que ellas van haciendo tienen particularidades porque a pesar de hablar de un mismo hecho, porque ambas lo recuerdan situaciones que han vivido, las cuestiones que afloran en esos recuerdos son eh, disímiles, ¿no? En el caso de Matilde, muy anclada en todo lo que era su formación como republicana, en el caso de eh, Hortensia, más pensando en la integralidad del ser humano, ¿no? Y no tanto en su conformación política como tal, razón por la cual le muestra en muchos momentos a Matilde estas inconsistencias que ella manifiesta en su discurso, en su sentir, en este asco que le produce el saber que su amiga, alguien que había sido una persona entrañable para ella, pasa a ser despreciable por el solo hecho de ser lesbiana, ¿no? Es muy interesante cómo se pone sobre la mesa eh, en cada una de estas recordaciones estas eh, distorsiones que a veces se dan aún en nombre de la libertad, de los derechos humanos y demás. Es una mirada del franquismo que quienes hemos leído recurrentes obras respecto del republicanismo, perdón, es una mirada del republicanismo que quienes hemos leído de diferentes obras el tema lo muestra en sus contradicciones también, ¿no? Por supuesto, que denostando todo lo realizado por la dictadura de Franco, pero poniendo sobre la mesa esas contradicciones. Y en el caso del último, de la última de las obras con las que estoy trabajando, Los niños perdidos, es un tema que sí vuelve a aludir puntualmente a la cuestión de la dictadura, particularmente a la situación de la gran cantidad de niños y niñas que quedan huérfanos, que quedan solos también como consecuencia de la dictadura franquista, y toda la obra se desarrolla en un desván de un orfanato en el que 4 niños comparten sus días y aparece una monja que le trae algunos suministros, algunos víveres. Ella es ciega, ¿no? Y van produciéndose nuevamente ejercicios de memorias, pero que en este caso están muy ligados a lo tragicómico, al esperpento, ¿no? A las vinculaciones entre la vida, la muerte, la comedia y la tragedia y, y que van a traer todo este mundo de horror, pero a la visión y a la memoria de niños que como tales exponen esas realidades tan cruentas que les ha tocado vivir. Llama la atención como este recordar aún en pleno siglo XXI, siempre se da, por lo menos en este recorrido que hasta el momento llevo hecho, en estas instancias de secreto, ¿no? de aquello que no se de lo que no se habla abiertamente, no se dice, y siempre sobre personas muy vulnerables. Una de las situaciones que me faltó señalar es que Hortensia, como consecuencia de su pasaje por cada una de ese recorrido que ella sufre en la guerra civil, pierde la vista. Entonces, el no ver, el tener obturada esa posibilidad, está presente. También la monja
de los niños perdidos no ve, ¿no? Pues habla de algo que no llega a ver. Y algo que también utilizo, sobre todo en el caso de estas dos últimas obras, como marco teórico, es todo los aportes de Juan Manuel Díaz Vargas, que es uno de los principales referentes en pedagogía de la memoria de la Universidad Autónoma de Madrid, en tanto trabajo con el trauma, ¿no? Cómo el acto de recordar es un acto difícil para todos, para los vencedores también, pero mucho más para los vencidos, ¿no? Que no ven la oportunidad de recordar en paz y tienen que callar sus dolores, los horrores por los que han vivido. Entonces está muy vinculado al trabajo que he venido realizando. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, María Marta. Ahora les voy a presentar a Luis Vidal Gallardo. Él es profesor y magíster en letras, es de Trelew. También es jefe de trabajos prácticos en Latín 1, adjunto, profesor adjunto en Latín 2, lengua y cultura latina, y además también profesor adjunto en literatura europea 1. Trabaja en el Instituto 801 como profesor de literatura clásica y como profesor de literatura europea. También en el Instituto 807 como profesor de lengua y literatura en el profesorado de educación primaria. Así que bueno, ahí te escuchamos, Luis. Bueno, gracias Adriana por la presentación. Bien, por mi parte estuve incursionando en un primer momento en el eje de mitos y los mitos fundacionales y actualmente me encuentro trabajando con el eje del cuerpo, las representaciones corporales. Les voy a contar sintéticamente de qué trata cada una de las obras y en dónde estoy poniendo el foco, en dónde lo puse en su momento con la obra, en donde trabajé la cuestión de la mitología y las relecturas en torno al mundo antiguo. Eh, Siempre pensando también en esa relectura que actualiza, ¿no?, ese pasado y lo trae a la época contemporánea. Bien, empiezo con Polifonía. Polifonía es una obra de Diana de Paco Serrano, escrita en el 98, entre el 98 y 99 y estrenada en el 2001. Lo interesante de esta obra es que retoma figuras de la mitología clásica, podríamos pensarla como un drama mitológico, y coloca a cuatro figuras, cuatro heroínas de esa cultura. Tenemos allí a Medea, Fedra, Clitemnestra y a Penélope. Ellas despiertan en un espacio que no se sabe muy bien qué es una cárcel, por momentos es el estado de muerte. Las heroínas no entienden muy bien qué hacen allí. A medida que transcurre la obra, claro, van recordando el pasado, van dialogando y descubren que todas han vivido una tragedia excepto Penélope. Entonces, bueno, comienza el camino de Penélope por aceptar que su vida también fue una tragedia. Ese es el argumento a grandes rasgos. En el 2024 presenté una ponencia, ¿sí?, junto con Adriana, en en el decimosexto, perdón, encuentro de difusión de proyectos de investigación organizado por el ILPAT. El ILPAT
es el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia. Y en ese trabajo lo que pensé es el concepto de nequía, ¿sí? Es un concepto similar a la catábasis, ¿sí? Que es el descenso al infierno. Bueno, el concepto de nequía es el acercamiento al mundo de la muerte, al mundo de los muertos. Este concepto se vincula estrechamente con un episodio de la Odisea. Bien, en ese trabajo lo que pensé es que Penélope, a lo largo de la obra, construye un ritual femenino, un ritual que se opone al clásico ritual de los héroes clásicos, ¿no? Es un ritual más íntimo donde ella descubre de alguna manera esto que les contaba, ¿no? Su propia tragedia y purga de esa manera su interior y purga también a sus compañeras, ¿sí? Es decir, aceptan su tragedia, aceptan sus actos. Una pregunta que surgió luego de la presentación de esta ponencia fue, ¿es Penélope representación de esta España liberada de la dictadura de Franco? ¿No? La podríamos pensar en ese código, ¿no? Una representación del país liberado, eh, un país también en clave femenina, ¿no? En este ritual que realiza Penélope. Bien, esto con respecto a polifonía de Diana de Paco Serrano. Y actualmente me encuentro trabajando con dos obras de Paloma Pedrero, con La llamada de Lauren y Cachorros de Negro Mirar. Con respecto a La llamada de Lauren, escrita en el 84 y estrenada en el 85, eh, bueno, acá tenemos a una pareja de recién casados, no, recién casados no, pero es una pareja, un matrimonio joven, ¿sí? Llevan 3 años de casado aproximadamente y en el contexto de carnaval, Pedro se disfraza de mujer. Cuando entra su esposa, que también, bueno, tiene un disfraz, ella está disfrazada de hombre, comienza la interacción. Eh, en tono festivo. Ese tono festivo se va opacando por los diálogos que van teniendo, primero de forma seductora, luego empieza un quiebre en la pareja porque eh, Pedro le exige a Rosa que, que se comporte como un varón, ¿sí? Incluso en un momento imitan eh, una escena de un melodrama estadounidense, de allí el título, ¿no? La llamada de Lauren, porque Pedro está disfrazado e intenta imitar a Lauren Bacall, ¿no? Una actriz del cine estadounidense. Eh, Bien, por distintas razones, eh, se siente el quiebre de la pareja y hacia el final Pedro decide ir solo al carnaval disfrazado de mujer porque, bueno, han tenido una discusión súper fuerte con la esposa, con Rosa. Para su época, esta es una obra transgresora realmente, pensemos, ¿no? Los 80, eh, por el tema del género y la fluidez del género.
Pedro es un personaje que no desea ser mujer. Sí, esto es parte de la explicación que le da a la esposa. Él no quiere ser mujer, sino quiere encontrar o quiere aceptar de alguna manera su fluidez genérica, ¿sí? Su femineidad como varón. Y en este sentido, mi investigación se centra en algunos elementos del camp. Bueno, recordemos que el camp es un estilo que se centra en la extravagancia, en la teatralidad, en la estética asociada a lo femenino, a la ostentación. Y para eso tomo como punto de partida el ensayo de Susan Sontag, Notas sobre el camp. Y Sontag sostiene que, bueno, esto, ¿no? El camp está vinculado a la teatralidad y a la ostentación, a la exageración y al humor. Lo que propongo es que en la obra, bueno, aparecen elementos vinculados al camp post Stonewall, que, bueno, tenemos el correlato en España, entonces hay elementos reconocibles, por ejemplo, esta cuestión de recuperar aspectos de la cultura popular, personajes del melodrama, está la cuestión del disfraz, el cambio de roles, pensando en la sexualidad, el cambio de identidad o jugar con la identidad. Hay humor, pero un humor que se va perdiendo a lo largo de la obra. El humor casi no está presente porque es esta discusión, estas tensiones, mejor dicho, que surgen en la pareja por el deseo de Pedro de encontrar esa esfera, o mejor dicho, estos elementos femeninos, y ella no quiere comportarse como varón ni quiere que el marido se comporte como una mujer. Entonces, bueno, en esa tensión el humor desaparece. Entonces, lo que planteo es que la obra en sí no es camp, es decir, no responde en sí misma a ese estilo artístico, sensibilidad, como también la nombra Susan Sontag, sino que hay elementos de ese estilo, ¿sí? Que funcionan como catalizadores de la acción y de la crítica social. ¿Sí? Bien, por ahí va el trabajo con la llamada de Lauren. Y por último, me referiré muy brevemente a Cachorros de Negro Mirar, una obra súper interesante también, como todas la que he estudiado, escrita en el 95 y estrenada en el 99. Bueno, acá el eje central es la violencia y el nacimiento de la violencia, ¿no? ¿De dónde surge la violencia? Es la gran pregunta de este texto. Tenemos a dos protagonistas muy jovencitos, a Cachorro de 17 años y a Surcos de 22. Surcos es una suerte de guía para poder ingresar a un grupo de ultraderecha neonazi. ¿Sí? La obra comienza en la casa de Cachorro, eh, es un personaje cuya familia es de clase media, y están aburridos y se le ocurre a Surcos llamar a una prostituta. Entonces aparece la figura de Bárbara, eh, que es parte de la crisis, del conflicto
entre estos dos personajes. Bien, entonces tenemos a Surcos como mentor de Cachorro. Cachorro tiene un gran cambio a lo largo de la obra porque pasa de querer ser parte, pertenecer a este grupo neonazi a, a un estado de empatía, de sensibilidad. Entonces, lo que veo en esta obra es ese pasaje casi ritual de una violencia y de un estado de juventud exacerbada, dura, a una adultez sensibilizada, a una adultez empática, ¿no? Bien, y esto lo logra Bárbara, o la interacción que tiene con este personaje. Bien, en cuanto al marco teórico, para Cachorros de Negro Mirar, me centro en la idea de corpósfera. La corpósfera es un concepto acuñado por José Enrique Finol, que es un antropólogo, semiólogo venezolano, y él plantea que el cuerpo es una cartografía mapeada que puede ser analizada como un signo. Entonces lo que analizo en esta obra es cómo se dan esos signos en relación al cuerpo, esos signos corporales, sobre todo en los varones, ¿sí? Cómo se construye ese cuerpo masculino, duro, ¿sí? En un momento Surcos dice, bueno, mi corazón ya no es de carne, sino de piedra, ¿no? Esa dureza que ella la tiene internalizada y que emerge, no se sabe cómo, desde el interior de las personas, que endurecen a esos cuerpos masculinos, y bueno, y la irrupción del cuerpo femenino, o lo femenino en esa esfera masculina, ¿no? Cómo empieza a quebrar. Entonces, en los resquicios de esas, en esas rasgaduras emerge la ternura, de alguna manera. Bueno, y a modo de cierre, lo que puedo decir es que en ambas obras de Paloma Pedrero vemos esta cuestión de la liberación, al igual que en Polifonía, ¿no? Cómo los personajes se liberan de un pasado violento, de un pasado de violencia, de opresión, o bueno, en el caso de la llamada de Lauren, de una sexualidad restrictiva, ¿no? Pero siempre hay un sacrificio, ese sacrificio es, bueno, hacemos memoria, vemos qué nos pasa, dejamos eso de lado y avanzamos, ¿no? Esto lo he estado observando en las tres obras. Bueno, y ese es mi trabajo, están en proceso, ¿no? de análisis, pero bueno, espero haberlos y haberlas interesado porque son obras realmente muy, muy, muy interesantes. Y fin. Muchas gracias, Luis. Bien, ahora les presento a Yanina Molina, que también trabaja en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de Trelew. Ella es jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Literatura Clásica y también docente de nivel medio. Y bueno, te escuchamos, Yani. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy la última integrante que se ha sumado a este equipo, así que a diferencia de mis compañeros, vengo trabajando con una sola obra, que doy gracias a Adriana de habérmela presentado porque investigarla realmente me ha apasionado mucho, porque va con mi línea de trabajo en lo que es la universidad también, por más que seamos de equipos de diferentes materias, bueno, lo clásico y lo español van de la mano en este caso con las dramaturgas españolas. Bien, yo trabajo dentro de lo que es el eje número 1, que es mitos patriarcales y fundacionales. Como explicó Adriana en la presentación, vemos cómo las dramaturgas españolas resitúan
a personajes míticos de la antigüedad clásica con una nueva configuración de esos personajes, principalmente femeninos, ¿no? Yo en mi caso estoy trabajando con la Fedra de Lourdes Ortiz. Lourdes Ortiz es una dramaturga, ensayista y novelista contemporánea. Ella aún se mantiene activa. La obra Fedra de Ortiz fue presentada por primera vez, estrenada en 1984 y posteriormente publicada en el 2013. Así que bueno, ella toma esta figura de Fedra, que bueno, no es desconocida, de hecho tiene muchas versiones anteriores que son hiper conocidas en la historia de lo que es la historia literaria. Los más conocidos son justamente producciones de hombres. La primera de ellas es la de Eurípides, que pone en primer lugar a Hipólito, no la pone a Fedra como protagonista. Y después tenemos la versión de Séneca, que es del siglo I, y de Racine, que es ya con el clasicismo francés. En todas estas versiones, Fedra es, su final obviamente es trágico, y su deseo y su culpa por sentir ese deseo es lo que la conduce a la muerte. En el caso de la obra de Lourdes Ortiz, esto cambia rotundamente, tiene ciertas particularidades, como que Fedra deja de ser una víctima del deseo que siente y pasa a ser un sujeto activo de ese deseo. Además, su cuerpo deja de ser un espacio de represión para ser un lugar de decisión. Ella decide mantener relaciones sexuales activas con Hipólito por más de 5 años en el momento en que está situada la obra. Ellos tienen aproximadamente 20 años, y lo que asuma también Lourdes Ortiz es humor, ironía, y un final no trágico, porque nadie muere y nadie es castigado por ese deseo. Como mencioné antes, esta obra fue publicada en 2013, lo cual llamó la atención de la crítica. Estuve haciendo un recorrido de qué trabajos académicos se han presentado en torno a esta obra. Me encontré con, en 2014, una ponencia de Alicia Lorenzo, que fue presentada en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. El trabajo se titula Fedra desde Eurípides a Lourdes Ortiz, y hace como un recorrido histórico, más que nada, y plantea que el cuerpo de Fedra pasa a ser, en lugar de un lugar de sufrimiento, un espacio de empoderamiento femenino. Eso es lo que más resalto de ese trabajo. Después, en 2016, encontré un trabajo de Aurora López, de la Universidad de Granada, en la que ella, donde más hace hincapié, es en la cuestión del final feliz, lo llama así, vamos a ponerlo entre comillas, el final feliz de la obra, por esto que mencionaba antes de que no hay castigo ni muerte para Fedra. Y en tercer lugar encontré, lo estoy haciendo muy rápido este recorrido, pero voy a profundizarlo obviamente en mi futuro trabajo, es Carmen Rivero en 2022, que ese es el más reciente, donde ella hace todo un estudio desde una perspectiva feminista basada en la teoría de Judith Butler. Bueno, y obviamente analiza esta nueva identidad femenina que implica una ruptura, que implica liberación del deseo sexual femenino. Y bueno, a partir de la lectura de estas tres críticas, de estos tres trabajos, yo parándome en lo que es la teoría de la tradición clásica y volviendo a lo que es la teoría literaria sobre los textos clásicos y la mitología, me comencé a preguntar si realmente es una obra totalmente el final, ¿no? Sobre todo el final de la obra, si es realmente rupturista y liberador. La cuestión es que noto que hay elementos que son liberadores, por supuesto, este ejercicio del deseo sexual de parte de la mujer, hay un discurso feminista explícito, y esta ruptura en el final, que bueno, se da que Fedra se queda junto con Teseo y con Hipólito, y se organiza un calendario de visitas.
Yo ahí lo que comencé a observar, gracias a una frase de None, que en este caso ella ya no es su esclava, sino su amiga y confidente, que le dice, bueno, has logrado lo que todas quisieran, desde la comodidad de tu casa. Y esa frase a mí me lleva a pensar en el oikos femenino. O sea, vuelvo a reubicar el mito de Fedra en el pasado, vuelvo a su pasado, o sea, el origen mítico, y es donde me doy cuenta de que en realidad parece un final liberador, parece un final rupturista, pero si observamos la figura de Fedra en esta situación final, ella es la que sigue esperando en el oikos, que es el espacio primordial femenino. Por más que sea una reina, en la antigüedad clásica, la reina tenía esta función, este rol social, que era la administración del hogar. Y ella sigue cumpliendo este rol, porque espera a sus hombres, y así en plural, por eso parece liberador y rupturista, pero sigue esperando a sus hombres con sus comidas preferidas, adornando el lugar con sus flores preferidas. Incluso un día ellos se intercambian de día sin avisarle a ella. Por lo tanto, ella sigue subordinada a la voluntad masculina. Entonces, yo ahí lo que veo es que lo que escribió Lourdes Ortiz no es para nada inocente, sino que, o sea, no lo hace desde una postura ingenua, sino que resituando a Fedra en una España del siglo XX post-franquista, ella está demostrando este momento de ruptura, donde se pasa, ¿no?, de una dictadura a un momento histórico ya democrático, pero no del todo libre aún, sobre todo lo que es derechos de las mujeres. Como vos comentaste, Adriana, al inicio, en este periodo de fines de los 70 y inicio de los 80, se lograron conquistar muchos derechos de cuestiones que tienen que ver con la mujer, y creo que firmemente que Lourdes lo que quiso hacer fue reflejar en su obra este momento de transición, no aún de liberación de una España post-franquista. Bien, bueno, muchas gracias, Janina. No, de nada. Espero no haber ido muy rápido. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. No, súper interesante, me encantó Sí, escucharlos. sí, sí, sí. Bueno, yo estoy muy orgullosa de este grupo de investigación, así que bueno, Gracias, Adriana. en Sí, mi muchas nombre gracias. y también en nombre de AINCRI, quiero agradecer a Luis, a María Marta y a Janina por sus aportes, que son muy valiosos y muy originales. Y también a todos quienes puedan compartir a través de la virtualidad. Y ojalá sean muchos estos comentarios y, como dijo Luis, también despertar el interés en la literatura y en la dramaturgia española contemporánea, y especialmente si es eh, escrita, dirigida por mujeres. Bueno, y seguramente nos estaremos viendo en otras actividades presenciales y virtuales organizadas por ANCRIN para esta jornada. Y bueno, un cariño grande a todos. Nos vemos. Un abrazo. Chao, gracias por Chao, chao.